días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos ha acompañado don Carlos López. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Obispo de la, a ver si lo digo bien, Iglesia Reformada Episcopal. Sí. Lo que comúnmente conocemos los profanos como Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana en España. La Iglesia Anglicana en España, el máximo responsable de la Iglesia Anglicana en España. Sí. Muchas gracias por estar en Religión Digital. Sabemos que nos lees y nosotros también os seguimos. Esta entrevista es con motivo de la Semana de Unidad, de oración por la unidad de los cristianos. Y hemos planteado en Religión Digital que probablemente hablamos demasiado, no sé si demasiado, pero hablamos mucho del ecumenismo desde el punto de vista de los católicos, que opinan sobre acercarse a otras religiones o confesiones, o como queramos denominar. Pero en otra ocasión, casi nunca tenemos la oportunidad de contar con otras voces desde otros puntos de vista. Hoy comenzamos con don Carlos desde el punto de vista anglicano. Vamos a empezar, si quiere, por conocer quiénes son los anglicanos en España. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la presencia anglicana en nuestro país? Bueno, la comunión anglicana en España es pequeña, aunque yo diría que con bastante influencia y presente en casi todas las provincias de España. Se estableció en 1868, en 1880 elegimos a nuestro primer obispo diocesano y nacional, que era Juan Bautista Cabrera, que fue posteriormente consagrado. Y desde entonces pues desarrollamos nuestra vida y nuestra presencia en España pues de una forma normal, en el siglo XIX con bastante contactos con el Partido Liberal y Progresista. Sagasta fue un gran amigo de nuestro primer obispo y algunos otros políticos y una cierta influencia. La guerra civil y la represión franquista para nosotros fue un desastre. 3 de nuestros párrocos fueron fusilados en el bando franquista. El Estado nos expropió 17 escuelas y 26 edificios, de los cuales nunca nos ha dado compensación de ningún tipo. El Estado franquista, me refiero. Después pero todavía hoy no ha habido compensación. Todavía no ha habido compensación. Y un diputado si te interesa te cuento esto, un diputado del Parlamento español de la antiguo régimen, de la antigua Convergencia, de la antigua Unión Democrática, que pasaba por ser un partido demócrata cristiano, me dijo en ocasión, cuando yo le hablé de la posible compensación por parte del Estado de nuestras pérdidas, me dio una palmadita en el hombro y me dijo: uy, señor obispo, si el Estado tuviera que compensar a todos los damnificados por la guerra civil, entraríamos en bancarrota. Así que no espere usted ninguna compensación. De hecho, ni la masonería, que también recibió bastantes expropiaciones, ni nosotros hemos sido nunca compensados. Los sindicatos sí, por razones políticas, se les compensó todo lo que se expropió. Pero como digo, a nosotros se nos expropiaron bastantes edificios, varios de nuestros clérigos fueron fusilados, otros fueron al exilio, otros se murieron en la prácticamente indigencia y en la persecución. Eso nos retrasó mucho nuestra presencia real. En los años, a partir el decreto de tolerancia del 67, pues la Iglesia se estableció un poco mejor. En los años 80... Estamos hablando de España hace 40 años, ¿no? Sí, no crean ustedes que... No hace tanto. En los años 80 pues comenzamos a reorganizar nuestras antiguas parroquias, a tener presencia, y hoy yo creo que puedes encontrar una parroquia anglicana en casi todas las provincias de España. Posiblemente Santander no tenemos, y algo de Castilla-La Mancha tampoco, pero en el resto de España estamos presentes. La catedral, que es una preciosidad, que la tenéis al lado del Museo Romántico, muy cerca también de la... Eres vecino prácticamente del Padre Ángel de San Antón. Nuestra catedral se comenzó en 1880 con un boceto de uno de nuestros miembros más ilustres del siglo XIX, que fue Juan Madrazo Curt, hermano de Federico del Madrazo, arquitecto, que hizo el primer boceto, y luego el mismo arquitecto que comenzó la Almudena, que se llamaba Repullés y Segarra, el mismo finalizó nuestra pequeña catedral, que es una catedral neogótica, ecléptica, que es el madrileña, el estilo que tiene. Muy bonita y con buena acústica, además. El otro día, no sé si recuerdas, que nos encontramos por allá y vi en un cartel que
Estamos hablando de ecumenismo y muchas veces nos olvidamos de que el ecumenismo se hace conversando y se construye reino también, viviendo. Tenéis unas oraciones al estilo TC. Sí, todos los domingos por la tarde, que probablemente es uno de los grandes ejemplos de ecumenismo práctico, la comunidad de TC desde hace muchísimos años. Totalmente. ¿Cuál es vuestra visión acerca del trabajo ecuménico que se está realizando en España? Vamos a comenzar por España y luego ya hablamos, si quieres, del Papa Francisco, de Justin Welby, que son dos campeones en esto de trabajar y de reconocerse. Juntos, sí. Yo diría que el ecumenismo en España pasó por, como es normal y natural, por diferentes fases. Durante el tiempo del papado de Juan Pablo II, los ecumenistas hablan de una edad del hielo, ya que Juan Pablo II fue bastante frío en su acercamiento a las otras iglesias, posiblemente por su background de venir de un país anteriormente comunista, etcétera, etcétera. A partir de esa edad de hielo, que fue una edad que sucedió a la edad dorada que fue después del Vaticano II, sobre todo con Pablo VI, en que el ecumenismo se desarrolló mucho. Con Juan Pablo II hubo un parón y me parece que después Ratzinger dio algunos pasos muy importantes como Papa y el Papa Francisco todavía mucho más importantes. Entonces yo creo que en este momento a nivel mundial estamos así y claro, España es un reflejo de lo que el Vaticano o las altas directrices del Vaticano hace, es un reflejo. Entonces pues yo he visto que las propias acciones del Papa tienen su reflejo en España. A nosotros nos hace la sensación de que en este pontificado España va un poquito como a rebufo del Papa, va un poquito más despacio. Yo era muy joven cuando el Vaticano II estaba terminando, pero recuerdo que decían eso, que España le costaba más a acercarse a recibir la luz de Trento, la cosa del Vaticano. Y yo creo que en parte puede ser normal. España es un país que tiene sus propias características y que no olvidemos, para los anglicanos españoles, la guerra civil y los 40 años de dictadura fue una tragedia, pero también para la propia Iglesia Católica Romana, que entre sus jerarcas pues tuvo personas que habían estado ninguno en el bando republicano, entonces, y que durante 40 años estuvieron dirigiendo la Iglesia española en una actitud muy de aquella época y de aquellas circunstancias. Entonces pues no podemos pensar que eso no tenga ninguna consecuencia que llega hasta nuestros días. Tu relación con Osoro, al ser el arzobispo metropolitano de Madrid, el arzobispo católico metropolitano de Madrid, ¿cómo es? ¿Ha cambiado respecto al...? Sin lugar a dudas sí, aunque yo tengo que decir que con el anterior arzobispo y cardenal las relaciones fueron muy correctas. Él fue tan amable de invitarme un día, me estoy refiriendo a Rocco, cuando llegó, yo acababa de llegar también como obispo anglicano a la sede de Madrid. Él fue tan amable de invitarme un día a comer, yo le invité un día también a comer a nuestra catedral y él aceptó y pasamos un rato muy agradable y desde entonces siempre han sido correctas y yo me he abstenido siempre de juzgar eso porque no es mi iglesia y no debo, y no conozco eso y ha sido muy correcta. Con el actual cardenal don Carlos Osoro son más cordiales porque es un hombre, me parece que es un poquito más cordial en sus relaciones, no tan distantes y demás. Como lleva poco tiempo todavía como obispo, pues estoy seguro de que las relaciones serán muy positivas. Otros obispos, pues nuestra iglesia anglicana tiene una presencia nacional, otros obispos pues en general tienen muy buenas relaciones con nuestra iglesia. El actual presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Blázquez, es un hombre entrañable en todos sus aspectos, un hombre tolerante y desde mi punto de vista, además de amable y fraternal, un buen teólogo y una persona que da gusto hablar con él. Y lo mismo tendría que decir del arzobispo de Valencia, que a veces ha sido muy criticado y sin embargo me parece que es un señor a quien conozco desde hace 22 años. Don Antonio Cañizares me parece también una persona entrañable y
por lo menos en lo que se refiere al ecumenismo, siempre muy abierto. Ha estado en diálogo. Nuestra parroquia en Valencia siempre ha encontrado un eco en la archidiócesis de Valencia muy grande, y algunos de nuestros párrocos y teólogos siempre han sido muy bien recibidos. Pero ¿te sientes, Carlos, entre iguales cuando estás con... Porque claro, por tu representación, por tu cargo, tienes que estar presente en muchas ceremonias, en muchos actos representativos en los que hay muchos obispos católicos. ¿Esa sensación de estar entre iguales a veces existe? Sí, o... y a veces no, depende quién, depende de las personas. Es decir, a veces ya sabes que estas cuestiones tienen que ver con el que recibe, es decir, el que te recibe te puede hacer sentir muy bien, o te puede hacer sentir como una persona de segunda clase. A mí no me importa, porque en realidad no me hace sentir nada. Yo intento cumplir mis funciones como obispo anglicano y representar a la comunión anglicana, que son más de 80 millones de personas en el mundo, y yo los represento aquí en España como el obispo presidente de una iglesia de la comunidad anglicana. Entonces, pues a veces soy mejor recibido, pero eso lo entiendo perfectamente, y supongo que como no soy una monedita de oro, pues no le caeré bien a todo el mundo. Hablamos a este tío que está diciendo tal. Muchas veces me critican muchas cosas, pero las acepto con gusto, porque es parte de mi trabajo. ¿En qué cosas podemos trabajar anglicanos, católicos, evangélicos, para promover esa unidad en lo teológico y también en la práctica? Bueno, yo creo que desde que terminó el Vaticano II y desde que el Consejo Mundial de Iglesia ha ido desarrollando algunos documentos, hay desde luego algunos aspectos: la justicia social, los aspectos de la igualdad. En esos aspectos podemos ser una voz unida y conjunta, denunciando la injusticia. En esas periferias existenciales que habla el Papa Francisco. Posiblemente, sí. Entonces ahí podemos trabajar en lo social, podemos trabajar también en lo teológico. Existe por ejemplo, con los anglicanos existe una comisión conjunta católico-romana anglicana, que desde los años 70 viene elaborando documentos que son relevantes para católicos y para anglicanos. Entonces yo creo que también podemos, en el diálogo ecuménico, yo creo que no podemos, sino debemos hacer todo lo más que podamos de forma conjunta, porque Jesús nos llama a la unidad. Entonces la unidad es un deseo de Jesús, y todo aquello que vamos a hacer de forma conjunta, si no lo hacemos, para mí creo que es un pecado de omisión. Pero unidad debe ser absorción, unidad debe ser diversidad. Bueno, ¿cómo trabajamos eso? Desde nuestro punto de vista anglicano, la unidad siempre tiene que ser en la diversidad. Es decir, nosotros somos una comunión muy diversa, muy plural. Intentamos estar en comunión a pesar de las diferencias y de las tensiones. Entonces yo creo que ese tipo de comunión es la más importante. La uniformidad no ayuda a nadie. Primero, porque Dios nos ha creado todos únicos e irrepetibles, y además, pues... Como decimos aquí en España, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, pues yo creo que la uniformidad es un riesgo al que yo creo que no interesa a nadie, la uniformidad. Pero creo que la unidad en la diversidad y en la pluralidad, respetándonos, llamándonos como cristianos, es bastante posible. Hace unos meses Justin Welby y el Papa Francisco mantuvieron un encuentro en el que oraron, creo que rezaron juntos vísperas, me parece recordar. Yo no sé si estabas allí. No. En esa ocasión no. Pues. Firmaron un documento y también reconocieron los errores de cada uno de las confesiones, y esos pecados de omisión y de no apostar decididamente por la unidad, reconociendo que hay problemas complicados. La ordenación de las mujeres es uno, hay otra serie de cuestiones. ¿En qué es en lo que se puede... ¿Cuáles son los puntos intocables, esas cuestas insalvables para esa unidad? Y hasta qué punto tanto Francisco como Welby, que en lo personal creo que hay una sintonía total, pueden trabajar para que esto deje de ser una utopía y se convierta en un camino que se puede seguir llevando a cabo? De la unidad me refiero.
el camino de la unidad es ya una realidad, es decir, caminamos juntos desde hace muchos años, es decir, desde que el Vaticano II proclamó todos estos decretos sobre ecumenismo, todos estos documentos sobre ecumenismo, ya hay un camino y unas directrices por parte de la Iglesia católico-romana. Por parte anglicana siempre hemos dicho que nosotros creemos que nuestra vocación es la unidad de los cristianos, entonces estamos dispuestos a trabajar con todo aquel que confiesa a Jesucristo como el Señor de su vida y el centro de su vida. Entonces el camino está hecho. Tanto el arzobispo Welby como el Papa Francisco fueron elegidos y tomaron posesión de sus cargos en unas fechas muy próximas, con unas circunstancias muy parecidas. Renuncias o exactamente, en unas circunstancias parecidas, con un background parecido. Ambos vienen no de la diplomacia vaticana o de la diplomacia anglicana, sino vienen de un ambiente más parroquial y más con una cierta experiencia. El arzobispo Welby, aunque su experiencia como obispo fue corta, estuvo en la diócesis de Durham, en donde hizo un trabajo magnífico de reorganización y de animación de la diócesis de Durham. Entonces yo creo que ambos tienen muchos puntos en común, se entienden bastante bien y son un signo de esperanza para las dos confesiones. De todas formas, si me dejas, te voy a contar que el Papa Francisco ha hecho algo que para mí me parece que es muy relevante, que es su visita a Suecia y su presencia en Lund. Yo fui el único español oficialmente invitado a estar en la Catedral de Lund por una razón, y es porque anglicanos y luteranos somos en Europa una única comunión actualmente, es una comunión unida, ¿no? Entonces fui invitado y me encantó ver al Papa y al presidente de la Federación Luterana Mundial firmar los documentos, intercambiarlos, celebrar juntos esa unidad. El documento, es muy interesante y sobre él está en parte basada el octavario de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del conflicto a la comunión. Eso es una idea, cambiar nuestras mentes de ser personas e iglesias en conflicto a personas que están buscando la comunión y en comunión. Eso es una transición difícil pero importante, y esa es la que nos llaman estos documentos. A mí me encantó como el Papa en su homilía, que fue en castellano, del secretario general de la Federación Luterana Mundial también, porque aunque es de origen alemán, está nacido en Argentina también. Yo tuve la suerte de poder seguirlo en directo. Y más allá de los discursos, la sensación que uno tenía como espectador, ya te digo, es que no desentonaba ninguno con el otro. Que estaban experimentando realmente una unidad. Incluso la celebración, hubo alguna polémica porque había una presencia, porque había una presbítero mujer allí. Con obispo, la actual arzobispo de Uppsala, de la Iglesia Luterana, es una mujer. Y al Papa se le criticó en algunos ambientes por el abrazo y por eso. Pero la sensación era de una normalidad que hacía demasiado artificiosa o demasiado artificial las críticas que vienen en torno a no sé si ya para los detalles, igual es demasiado... Sí, yo creo que en realidad todo lo que exceda del documento en sí que se firmó, pues son detalles. Incluso la celebración es un detalle relevante, pero me pareció... yo estaba presente en los dos actos del Papa con los luteranos, tanto en la Catedral de Lund como en el estadio en Maito. Realmente fueron momentos muy cordiales, muy fraternales, y lo que más destacaría yo precisamente serían las palabras del Papa en el segundo acto, cuando en español habló de la centralidad de Cristo en la unidad. A mí me conmovió que no hay nada en el mundo más importante que Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra unidad y volver a Cristo es importante en nuestra... Además es una de las bases del documento que han suscrito el Consejo Mundial de Iglesias y el Vaticano para esta semana de oración, en la que también algunos están criticando... Es normal que se hable de Lutero cuando estamos en el quinto centenario
del inicio de la Reforma, aunque la comunión anglicana no nace estrictamente en ese momento, porque Lutero es las 95 tesis, es 1517, y la comunión anglicana nace unos años después. Nada hay nace, un proceso. Es decir, nada nace, claro, ni la Reforma claro, nace en ese momento. Es decir, antes de ese momento, antes del momento de las 95 tesis, en la vida de Lutero hay momentos importantes. No, y en la propia Iglesia hay 2 siglos en los que se está hablando desde las investiduras hasta... Y los mismos varios discípulos. La gente no sabe que, por ejemplo, que varios discípulos de Lutero, que estuvieron en la casa de Lutero y de Melanchthon, eran españoles e ingleses. Por ejemplo, hay 2 españoles, uno es Antonio Díaz y el otro es Encinas, Francisco Encinas, ¿sí?, que estuvieron con Lutero y estuvieron como discípulos de Lutero, viviendo en la casa de su amigo Melanchthon, y demás. Por supuesto, la Inquisición los condenó después, etc. Y lo mismo pasa con varios ingleses que están en el círculo más próximo de Lutero y llevan las ideas de Lutero a Inglaterra. El arzobispo Cranmer, que es el padre de la Reforma inglesa, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, él está en Alemania, estudia con Lutero, se casa con una mujer alemana, siendo presbítero inglés, se casa con una mujer y lleva a su mujer alemana. O sea que yo creo que para todos, y especialmente desde estos últimos años, el inicio de la Reforma es algo significativo. ¿Es escandaloso, como piensan algunos, decir, como hizo el documento, que Lutero fue un testigo del Evangelio? Para nosotros no, todo lo contrario, para nosotros estamos totalmente convencidos. Es decir, para nosotros Lutero recordó a la Iglesia que hay que volver a las fuentes, que hay que volver a Jesucristo, a la centralidad de las Sagradas Escrituras, a vivir una fe dependiente de Jesús de Nazaret. Entonces, para nosotros no nos parece eso. Entiendo que debido a que Lutero ha sido un personaje muy denostado y que de él han escarbado pues sus errores, porque tenía errores, claro, pues no era, y que como hombre tuvo una trayectoria, pero parece ser es prácticamente indudable que el deseo de Lutero no era el de promover un cisma y romper la Iglesia, sino más bien al contrario, en absoluto, modificar, que el tiempo ha acabado, no sé si dándole la razón, pero la propia Iglesia Católica es verdad que 5 siglos después, es decir, si el documento no tiene nada que ver con la Iglesia que denunció. Si el documento sobre justificación por la fe que han firmado católicos y luteranos en el siglo XX se hubiera firmado en el siglo XVI, Lutero no se hubiera salido de la Iglesia, no hubiera sido expulsado de la Iglesia. De hecho, Lutero dice, cuando nuestro Señor el Papa reconozca esta doctrina fundamental de la justificación, pues entonces no habrá ninguna necesidad de entrar en polémicas, porque es una... Entonces, yo creo que, por supuesto, Lutero no buscaba romper la Iglesia, sino buscaba volver a la unidad, a la unidad original, a las fuentes, y para nosotros es un personaje muy importante en la vida de la cristiandad de Occidente. Entonces, me parece que no debería ser un escándalo. Pero lo que dice el documento de diálogo entre luteranos y católicos es algo muy importante, es que durante varios siglos ambas confesiones hemos buscado los errores y las cosas negativas en los otros, y de eso es de lo que nos tenemos que arrepentir, de buscar en los otros aquellas cosas negativas, en lugar de trabajar con aquello que nos une para continuar ese camino. Volvemos y buscar las cosas positivas. Pero bueno, estamos en un camino muy positivo, creo. La comunión anglicana es novedosa en el sentido de que, al menos en Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra es una iglesia que está muy ligada, por un lado, al poder real, la máxima autoridad, al menos sobre el papel, de la Iglesia anglicana es la reina Isabel, pero a la vez nos comentabas antes algo que yo creo que a nuestros oyentes les puede interesar. A la vez, la Iglesia anglicana es una iglesia se autofinancia desde hace 2 siglos prácticamente. Prácticamente, sí. Pero hay que decir que la reina Isabel no es la máxima autoridad, no es la máxima autoridad en la Iglesia de Inglaterra. Por supuesto, es Cristo en primer lugar, y luego el sínodo general de la Iglesia. El sínodo que está copresidido por los 2 arzobispos de York y de Canterbury. El papel de la reina de Inglaterra es solamente un papel
institucional de representar a la Iglesia, sí, etcétera. Por eso decía que sobre el papel... Ningún papel religioso, pero la autoridad la tiene así. Y lo que sí que es cierto es que, a pesar de ser la Iglesia del Estado, es una Iglesia que no recibe nada del Estado. Desde hace prácticamente 2 siglos, cuando la propia Iglesia decidió administrar sus propios bienes y no pedirle al Estado nada ni recibir nada del Estado. Entonces es bastante independiente del Estado, aunque tiene un papel institucional en la Constitución, claro, y demás, la Iglesia. De hecho, hay en la Cámara de los Lores, me parece que son 7 obispos que tienen silla en la Cámara de los Lores y demás. Pero su función ahí en la Cámara de los Lores, como no reciben nada del Estado, es pues recordar al Estado su herencia cristiana y evitar que en la medida posible que pasen leyes que sean injustas o leyes que vayan contra la humanidad, que vayan contra los más débiles, etcétera. Entonces yo creo que es un papel interesante. En España la situación económica es completamente distinta en lo tocante a las religiones. No sé si has leído una entrevista que hizo el responsable del Ministerio de Justicia para estas cuitas, hablando de la posibilidad de que el IRPF se ampliara y que la famosa casilla de la Iglesia pudiera ser no solo de la Iglesia Católica. Aquí hablamos demasiado de Iglesia, sí, y no ponemos en la casilla católica, entendemos, sino abrirlo para todas las religiones o confesiones que están reconocidas como de notorio arraigo. Yo no sé qué piensas respecto a esa posibilidad y si sería... Yo creo que aunque las palabras de buena voluntad del director general de Asuntos Religiosos y Asuntos Internacionales eran eso, palabras de buena voluntad, la realidad es que el Estado no quisiera siquiera tener que dar a la Iglesia Católica el IRPF. Entonces, no queriendo dárselo a la Iglesia Católica, es difícil que permita unas casillas para las otras confesiones. Entonces, pues no sabemos cuál es el futuro. Llevamos solicitando la casilla para otras confesiones con notorio arraigo 25 años y no ha habido... Además, esas declaraciones coincidieron con un fallo del Tribunal Supremo acerca de una petición de Ferede, donde legal... Bueno, yo creo que a consecuencia del fallo del Tribunal Supremo están las declaraciones del director general de Asuntos Religiosos y Asuntos Internacionales. Pero yo no tengo mucha esperanza sobre ese aspecto. ¿La Iglesia Anglicana en España necesita ese tipo de financiación? No específicamente, porque nosotros llevamos 150 años de presencia y con muchas dificultades y a veces con muchas necesidades, pues nos hemos autofinanciado. Nuestros fieles pues son bastante responsables dentro de lo que cabe para el mantenimiento de su propia iglesia. Y solamente te diré un ejemplo. En un pueblo, no vamos a decir qué pueblo, donde tenemos una parroquia nuestra, pues yo sé las cuentas que tiene esta parroquia, obviamente, cuando hice la visita episcopal, y es una parroquia que apenas tendrá 25 fieles. Bueno, pues su economía, es decir, su presupuesto, duplicaba el de la parroquia católico-romana, que tenía 400 fieles. Claro, como los 400 fieles no tienen que mantener al párroco, pues, sin embargo, 25 fieles, pues resulta que duplicaban el presupuesto de la Iglesia Católica de una parroquia normal. Entonces, yo creo que, siendo muy respetuoso con la Iglesia Católica, yo creo que la Iglesia Católica le beneficiaría mucho el que sus fieles estuvieran más involucrados en el sostenimiento de su clero, como es en la Iglesia de Inglaterra, y no que se sostenga a través de un impuesto impersonal, sino que aquellos de la familia parroquial, aquellos que en cada parroquia, pues esos deberían ser los que levantaran el dinero para mantener directamente a su clero. Es una cosa muy importante. En tu experiencia, ¿eso también conlleva que las familias, que los laicos se impliquen más, no solo económicamente, sino, a ver cómo decirlo sin que ofenda? Yo pago, yo sostengo esto, me hago también corresponsable y puedo opinar con mayor libertad que la que haces cuando tú haces uso, también todo esto entre comillas, de una serie de sacramentos o de una serie de servicios. Yo creo que sí, yo creo que hace mucho bien. En lugares como en Estados Unidos, donde la Iglesia Católica Romana es económicamente independiente del Estado y de cualquier otro impuesto, tú ves que los católicos romanos, yo he vivido en Estados Unidos 6 meses trabajando en una parroquia anglicana y
visité, me interesé mucho por los católicos romanos de Estados Unidos, entonces su independencia, su nivel de involucración en la parroquia no tiene nada que ver con España. En España encuentras muy pocas parroquias, me parece a mí, en lo que yo conozco, en las que los laicos estén tan involucrados como lo están hablando en general en Estados Unidos, donde hay una independencia económica. En España, en la comunidad anglicana, ¿hay mujeres sacerdotes? ¿Hay alguna...? Tenemos mujeres presbíteros y diáconos desde 1989, me parece que es cuando nuestra iglesia en el Sínodo General aprobó el acceso de la mujer a todos los ministerios. ¿Hay problemas respecto a eso? En España no. Yo creo que casi todas las parroquias, podría pensar que tal vez hay algunos presbíteros o algunos fieles que tuvieran sus reservas, como es normal y natural, somos una iglesia plural, entonces es posible que hay algunos que no estén muy contentos con la ordenación de mujeres, pero no hay una oposición absoluta, más bien al contrario, lo que es un movimiento de mucha simpatía hacia el ministerio de las mujeres, y donde una mujer es presbítero, pues en realidad, como yo siempre digo, no hay hombres o mujeres presbíteros, sino hay buenos presbíteros y malos presbíteros, siendo hombres o mujeres. Un hombre puede ser un presbítero muy bueno o muy malo, y una mujer también. Sí, parece que hay conflicto en la comunidad anglicana a nivel mundial, es en la cuestión de la ordenación de homosexuales y la ordenación episcopal de homosexuales. Bueno, en realidad en la comunidad anglicana habría que distinguir entre Estados Unidos y el resto de la comunidad anglicana. En Estados Unidos, donde hay una cultura específica americana, pues se han tomado decisiones al respecto de esta cuestión que han separado a la Iglesia de los Estados Unidos del resto de la comunidad anglicana. En el resto de especialmente de la Iglesia africana, que es muy potente. Claro, pero yo diría que del resto de las iglesias, pero yo diría que eso es un hecho aislado. El resto de la comunidad anglicana mantiene una visión más o menos abierta y muy acogedora hacia las personas de otra orientación sexual que no sea la heterosexual, pero al mismo tiempo mantiene la enseñanza tradicional de la Iglesia de que la familia debe estar compuesta por un hombre y una mujer, y el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Solamente en Estados Unidos puedes encontrar estas cuestiones, y creo yo que son, no en todas las comunidades episcopales o anglicanas en Estados Unidos, y que tiene que ver más que ver con su cultura posmoderna y con otras cosas. Carlos, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Deberíamos repetirlo más a menudo porque nos ofrecen mucha información. A mí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero no lo conocía, el hecho de esos 3 sacerdotes anglicanos asesinados durante la guerra civil, otros cuantos que mal vivieron, otros que tuvieron que exiliarse, que se murieron de hambre y demás. Pero bueno, ya te puedo. Se habla mucho del conflicto religioso en la guerra civil y se olvida también que hubo... De las minorías... siempre se olvida uno de las minorías. Sí, es verdad. Pero también supongo que siendo minoría, aunque uno nunca desea serlo, siendo minoría probablemente puede ser mucho más auténtico en esto de lo religioso. ¿Puede ser? Sí, no lo sé. Yo nací en una familia protestante tradicional, siempre he pertenecido a una minoría. Desde luego sí que eres un poco más consciente de lo que yo cuando era muy pequeñito, cuando era jovencito, la primera vez que ingresé en un colegio del Estado, había estudiado en un colegio protestante, pues recuerdo que mi abuela me dijo, cuando te digan protestante, tú dices, a mucha honra, ¿no? Es decir que a pesar de que, y efectivamente en aquel momento, antes de la muerte de Franco, te estoy hablando, había una cierta discriminación, o una gran discriminación en verdad, pues nosotros lo llevábamos bastante bien, lo aceptábamos plenamente. Carlos López, obispo responsable de la Iglesia Anglicana en España, ha sido un auténtico placer. Esta es tu casa. Igualmente, gracias. Y bienvenido, como siempre, a Religión Digital. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy bueno.